Tú me digas. Ya. Bueno, pues buenos días. Este viernes, en sesión plenaria, el consejero de Sanidad tendrá que dar explicaciones ante la falta de profesionales sanitarios en la comarca de las Cinco Villas y que evidencia la desidia del Partido Popular en el medio rural y que ha provocado que la asistencia sanitaria sea insostenible. Esta es la política sanitaria del Gobierno de Azcón, un modelo que abandona al medio rural, que recorta, externaliza y privatiza, que cierra camas y precariza los servicios públicos mientras favorece un sistema dual sanitario, uno para quien puede pagar y otro para quien tiene que esperar. Este es el manual del Partido Popular: sanidad pública debilitada, profesionales desbordados y sin recursos, ciudadanos de segunda en los pueblos. La situación sanitaria en las Cinco Villas es grave y la responsabilidad recae en las políticas del Partido Popular, que ha demostrado una gestión irresponsable y una falta de compromiso con la salud y con los pacientes de las Cinco Villas. No es un problema nuevo. A lo largo de este año ha habido concentraciones en los pueblos afectados, por citar algunos: Urries, Navardún, Egea, Luesia. También ha habido concentraciones en las puertas del Departamento de Sanidad y en las puertas de estas Cortes de Aragón. Si hablamos de la zona básica de salud de Egea de los Caballeros, a día de hoy, de las 5 residencias de mayores, desde hace meses, en 4 residencias no tienen médico. Son las residencias de Orés, Luesia, Asín o Villa de Egea. Esto significa dejar tirados a nuestros mayores, dejarlos abandonados. De los 12 pueblos que atiende esta zona básica de salud, 11 no tienen médico. Luesia, Asín, Orés o el caso de Pinsoro, Sabinar o Valareña, que el médico está de baja desde hace meses y no se ha cubierto. Y en Castejón de Valdejasa hay solo un médico que va los viernes, que se jubila, que no hay relevo previsto, y esta es la lamentable situación que vivimos en los pueblos. Y lo peor está por llegar. La previsión para agosto en la zona básica de salud de Egea es desoladora. Apenas 3 o 4 médicos para atender a 18.000 usuarios, cuando deberían de ser a menos el doble. Faltan además 2 médicos de atención continuada y la situación se agravará con los traslados inminentes de los pocos médicos que quedan en Egea, que esperan el concurso de traslados para marcharse. Hay otro problema añadido: la dimisión de la jefa del equipo de admisión del centro de salud, que ha dimitido ante el abandono y la falta de recursos. Pero si hablamos de otra zona de salud, la de Sos del Rey Católico, también sigue siendo insostenible. La médica titular continúa de baja. Solo hay un facultativo titular para atender a toda la población del área, una tarea desbordante teniendo en cuenta las características de la zona. Una amplia dispersión geográfica, población envejecida y muchos municipios con largas distancias entre sí, hasta 60 minutos. La única ayuda disponible en esta zona básica de salud son los médicos de atención continuada que vienen del Centro de Salud de la Almunia, una medida claramente insuficiente para cubrir las necesidades de este territorio Cinco Villas. Reconocemos el trabajo de estos facultativos, pero es un parche nada más. Y si hablamos de otra zona básica de salud, la de Luna, se jubila un médico próximamente y 2 lo harán al año próximo. Somos conscientes de lo que va a llevar estas 3 jubilaciones, lo que está sucediendo en la mayoría de los centros de salud. Las jubilaciones tampoco se cubren. Desde Chunta Aragonesista denunciamos la absoluta dejadez del Gobierno del Partido Popular de Azcón y de Bancalero. No están dando soluciones, están dejando morir los servicios públicos en nuestros pueblos. Esto es la crónica de un abandono anunciado. ¿Qué futuro tienen nuestros pueblos si no hay atención sanitaria mínima? ¿Qué familia joven va a querer venir a vivir si no hay médicos, no hay pediatras, no hay servicios? Desde Chunta Aragonesista exigimos soluciones inmediatas. Que el Gobierno de Aragón escuche a los vecinos y vecinas. Solo hace falta darse una vuelta por los pueblos y hablar con ellos, y conocerán de primera mano lo que sucede. Esto no es una queja, es un grito de auxilio. La salud no puede esperar y nuestros pueblos tampoco. Exigimos que se cubran las bajas, que se cubran las jubilaciones, que se dote de medios y personal a las zonas rurales, que se garantice una sanidad pública de calidad para todos y todas, viva donde viva. El consejero Bancalero repite continuamente que la calidad asistencial de los pacientes está garantizada, pero la calidad no se mantiene con titulares, se mantiene con plantillas suficientes, tiempos dignos de atención,
turnos razonables y una planificación realista. Esta vez espero que el consejero no vuelva a esquivar la respuesta en la próxima sesión plenaria, porque lo que está en juego es el derecho de la salud de todas las personas que vivimos en las 5 villas.